Buenos días, soy Pablo y esto es El Rastro del Crimen. Hoy venimos con 3 historias, 3 noticias, 3 actualizaciones que se movieron fuerte en las últimas 24 horas y que merecen lupa fina. Del caso David traigo el pulso final, lo veremos al final, pero su bloque principal ya lo tenéis en el vídeo dedicado. Ahora vamos primero con Dallas y luego a Buenos Aires. Respira conmigo y miremos los detalles que sí están confirmados. Dallas, miércoles 24. Un hombre sube a una azotea frente a una sede del ICE y abre fuego hacia el Heliport, el túnel de entrada donde cargan y descargan a los detenidos. Dentro de una furgoneta hay 3 personas bajo custodia. Una muere allí mismo, 2 quedan críticas y el tirador Joshua Young, de 29 años, se quita la vida en la escena. No hay agentes heridos, o por lo menos eso es lo que las autoridades confirman hasta ahora. Hay un gesto que clava el ritmo del caso. Los investigadores recuperan una bala sin disparar con la frase anti-ICE escrita en ella. ¿Qué significa? Pues que se investigará si había intención de castigo simbólico a la agencia, pero no hay móvil cerrado. La línea ideológica es una posibilidad, pero no una conclusión. Lo honesto hoy es atenerse a materia prima, posición elevada, tiro dirigido al acceso y un arma de cerrojo que obliga a cadenciar los disparos. Con eso, la balística hará su trabajo. Altura, ángulos, trayectorias y rebotes. De momento, titulares fuera y evidencia dentro. Cambiamos de orilla y bajamos el tono. Viernes por la noche. La Tablada. Brenda del Castillo, de 20 años. Morena Verdi, de 20 años. Y Lara Morena Gutiérrez, de 15, aparecen en un vídeo de seguridad subiendo a una Chevrolet Tracker blanca. La patente que se lee en las imágenes, dice la investigación, estaba adulterada. Es la última vez que se las ve con vida. El miércoles 24, la policía halla sus cuerpos en una casa de Florencio Varela. Argentina entera se queda sin aire. ¿Dónde estamos hoy con los pies en la tierra? Hay 4 detenidos y operativos derivados de lo encontrado en esa vivienda. El Ministerio bonaerense señala una línea de venganza narco. Palabras oficiales bajo verificación judicial. Y las autopsias preliminares marcan una ventana de muerte de unos 4 días, lo que cuadra con la última vez que se las vio. No es literatura, son tiempos, rutas y antenas. Las cámaras dan el arranque, la telefonía dibuja el trayecto y el cruce de placas adulteradas explica por qué un vehículo puede aparecer y a la vez no aparecer en los sistemas. La verdad llegará por esa geometría: vídeo, señal y reloj. Las chicas no desaparecieron, las hicieron desaparecer. Y en esa frase cabe la logística para captarlas. El uso de una camioneta con identidad falsa y un intento de borrar rastros que paradójicamente deja su propio rastro. Aquí el trabajo forense no es un truco. Es paciencia, cadena de custodia y un mapa que se completa esquina por esquina. Hoy nos centramos en estos 2 casos por falta de tiempo y densidad probatoria. Ahora vamos con la última actualización del caso de David, pero mantenemos en el radar el caso de Fuengirola, que es el sicariato con ejecutor menor de edad. Después nos iremos a Albacete, que es veredicto con peso pericial, y el avance en New Haven. Y sí, el caso de David, seguiremos el hilo en este vídeo principal y cada dato nuevo que cruce reloj, rutas o escenas de todos estos casos que estamos tratando lo traeremos aquí sin humo. Ahora vamos con una pequeñita actualización del caso David. Hasta aquí, recordemos, Celeste desapareció en abril del 2024 y su cuerpo descompuesto fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en un coche abandonado en un depósito de vehículos de Los Ángeles. El vehículo Tesla del 2023, registrado al nombre de David, había sido remolcado tras ser abandonado cerca de su vivienda en Hollywood Hills. Hasta ahora no hay cargos contra el cantante, pero la policía de Los Ángeles mantiene abierta una investigación por homicidio. Ahora vamos con las novedades confirmadas. Por una parte tenemos la liberación del cuerpo. El 23 de septiembre, la oficina del forense del condado de Los Ángeles entregó los restos de Celeste a su familia para que puedan despedirse. La causa de la muerte sigue en diferido y el funeral está previsto para el 4 de octubre. Por otro lado, tenemos el registro en la casa de Hollywood Hills. El 17 de septiembre, detectives de homicidios registraron la casa de Hollywood Hills donde se alojaba David. Incautaron su ordenador y otros objetos. La casa estaba rentada a nombre de su manager, Josh Marshall.
Tras la redada, el alquiler de $20,000 al mes fue cancelado y ambos abandonaron la vivienda. Y otro de los datos confirmadísimos es la cooperación y cancelación de gira. El equipo del cantante insiste en que está colaborando con la investigación. David ha cancelado sus conciertos en Estados Unidos y algunas fuentes afirman que también sus actuaciones en Europa. Por otro lado, vamos con los rumores y especulaciones. Os voy a nombrar los rumores que han alimentado la imaginación colectiva. Tómalos con pinzas y, si puedes, con guantes de látex. En primero tenemos las famosas fotos del concierto. En redes circulan imágenes de una chica que se parece a Celeste en un concierto de David en Silver Spring, Maryland, el 24 de agosto. Se la ve en el backstage, supuestamente junto al hermano del artista. Los usuarios de X advierten que no se ha confirmado que sea ella, pero hay quienes creen que serían las últimas fotos de Celeste con vida. Esto obviamente no lo puedo ni corroborar ni desmentir, pero obviamente sí se parece. Ahora vamos con la moderación en Reddit y Discord. Algunos acusaron a David de censurar publicaciones en su propio subreddit sobre el caso. Reddit respondió que el moderador llevaba meses inactivo y el foro se limitó por falta de actividad. Por otro lado, los moderadores del canal de Discord del cantante emitieron un comunicado afirmando que desconocían que Celeste era menor o que estaba desaparecida. Solo apareció en 2 retransmisiones y asumieron que tenían 18 y 19 años. Luego tenemos la teoría de 2 Celestes. Un hilo viral propone que hay 2 mujeres distintas llamadas Celestes: Celeste Rivas Hernández, de 15 años, y Celeste Herrera, de 23, con aspectos parecidos y que David podría haber confundido o relacionado. Es pura especulación, no hay pruebas y la familia no ha comentado nada. Simplemente pues es una coincidencia de 2 personas que se llaman igual. Hasta ahí. Luego vamos con los rumores falsos de restos infantiles. También se viralizó un rumor que decía que se habían encontrado restos de un bebé en la casa de David. Medios como Prime Timer desmintieron la historia. No existe ninguna denuncia ni informe oficial que lo respalde. Ahora vamos con la canción inédita. El comentarista DJ Academics compartió un vídeo en el que se ve a David interpretando una canción no publicada en la que dice frases como "tenemos sangre que derramar" sobre los nuevos asientos del coche. Esto ha alimentado teorías sobre un homicidio premeditado, aunque no deja de ser una letra de ficción. Paradójicamente, la polémica ha hecho crecer la popularidad del artista. Spotify registró su mejor día de streams y aumentó sus seguidores. En este punto, las únicas novedades oficiales son la entrega del cuerpo a la familia y el registro de la casa de Hollywood Hills. El resto son piezas de un rompecabezas que alguien en internet ha mezclado con una novela negra. Como narradores de True Crime debemos ser prudentes, investigar sí, pero no dar por cierto rumores de TikTok. De momento, la policía de Los Ángeles continúa investigando a David y él sigue sin ser imputado. Seguiremos atentos a este caso y cualquier dato verificable que surja. Si encontráis más información fiable, dejadla en los comentarios. Pero recordad, dejemos las conspiraciones para Netflix y las investigaciones serias para Sherlock Holmes. Hasta pronto, amigos del misterio.